Sí, yo creo que sí, pero hay que tomar en cuenta que el fin todavía está muy lejano. Está extraordinariamente lejano porque, en primer lugar, es un número muy pequeño de vacunas el que llega. No hay que olvidar que muy correctamente se está pensando en inmunizar primero al personal de salud, a los médicos, médicas, enfermeras, camilleros, los técnicos de laboratorio, etcétera. Y simplemente en la Ciudad de México el número de personas que trabajan en los institutos de salud, en los hospitales, supera con mucho el número de vacunas que llegó hoy. Lo que no hemos visto todavía es un plan detallado de la Secretaría de Salud que nos diga exactamente cómo se van a distribuir, en qué secuencia, en qué orden, con qué cantidades las vacunas. Yo creo que no hay que minimizar en modo alguno, hay que alegrarnos de que haya vacunas, de que estén las vacunas en México, pero al mismo tiempo yo creo que hay que enfatizar muy fuertemente el que la gente en modo alguno debe descuidar el uso del cubrebocas, debe descuidar el mantener la sana distancia, la higiene, y que paralelamente al entusiasmo con el que el presidente anuncia legítimamente la llegada de las vacunas, debería él mismo usar el cubrebocas para dar un ejemplo a toda la población. Dicho de otra manera, no debemos todavía caer en falso optimismo y sí estar muy atentos para reclamar a la autoridad esta logística del plan de vacunación universal y gratuito que tendrá a su cargo como responsabilidad principal todo el sector del gobierno federal en la parte de la salud, doctor. Así es, mira, hay un punto adicional que yo creo que es muy importante mencionar. La vacuna que se va a aplicar es la primera que nos llega de muchas otras que yo tengo mucha esperanza de que también estén listas en pocas semanas o meses, que estén disponibles. Es una vacuna que evita que quienes la reciban se enfermen, pero no se ha probado todavía. Y esto lo dice la comunidad científica, lo dice la gente de Pfizer muy abiertamente, no se ha probado todavía que la gente que reciba la vacuna no sea potencialmente capaz de infectar a otros. La vacuna es de aplicación intramuscular. Yo creo que tiene un rango de seguridad considerable, pero eso no significa, por ejemplo, que una médica que esté vacunada y por lo tanto protegida no siga produciendo virus, por ejemplo, que pueden salir por la nariz al estornudar, al limpiarse las narices, etcétera. Eso apenas está en investigación, de manera que todavía falta aquí mucho por hacer, por un lado. Y por otro lado, tú decías legítimamente, bueno, ya se ve como el fin de lo que es una pesadilla, pero es como esas películas en que antes de que aparezca la palabra fin hay una lista larguísima de los créditos, no solo de actores y actrices y de músicos, sino de todo el equipo. Estamos en esas condiciones, ¿eh? Estamos hablando de que esto, doctor Lascano, Antonio, esto va a llegar a verse el final, me refiero en la parte de la aplicación de las vacunas, hasta marzo de 2022. Es decir, estamos a 15 meses en todo caso de empezar a ver el final de esta tragedia. Así es. Y luego hay que pensar que hay muchos sectores de la sociedad que no se han mencionado que tienen derecho a vacunas, muchas personas que están en México. Por ejemplo, el personal de salud como prioritario, yo creo que nadie lo discute. Yo creo que el ejército, la marina tienen que ser vacunadas. Los empleados, por ejemplo, de supermercados que están expuestos al contacto con mucha gente, quienes están prisioneros. Las cárceles son claramente un foco de infección terrible. Las personas que están en asilos de ancianos. Ahora sabemos que las personas que tienen síndrome de Down son especialmente proclives a desarrollar la COVID-19 en forma severa. De manera que todas estas prioridades faltan por definirse, faltan por establecerse. Hoy decía el presidente en una de sus conferencias, estas que le gustan tanto en la mañana, yo no lo escuché, pero lo leí en un periódico, que a él le irritaba mucho
que se criticara al doctor Alcocer y al doctor López-Gatell como si fueran malvados. No, yo no los critico por malvados, los critico por ineptos, porque la situación en que estamos es el resultado de una ineptitud oficial que nos tiene con oficialmente reconocidos al menos cerca de 120,000 fallecimientos. Voy a poner precisamente cómo dijo el presidente de la República que a él le lastima que la gente esté viendo como malvados a López-Gatell y a Jorge Alcocer. Él no usó la palabra ineptos, Antonio, te lo pongo. A veces me da coraje de que se les maltrate, me molesta. Y como no soy un robot, tengo sentimientos. Lo que hace el doctor Alcocer es excepcional. Lo que hace Hugo, y los maltratan muchísimo, de manera injustificada. Son eminencias, pero no solo eso, es gente buena, honesta, incapaz de mentir. Entonces se les trata como si fuesen malvados. Sí, pero ahí brinca el tema de la ineptitud, doctor. Así es, mira, yo no creo que sean malvados, en eso tiene razón el presidente, pero cuando él se indigna por el que se les califique como gente que no ha sido capaz, se debería de indignar más el presidente por la responsabilidad que su gobierno tiene cuando con menos 120,000 fallecimientos. Doctor, también hay otro asunto. Se da a conocer la estrategia de vacunación universal y se establecen estratos por edades. Se habla de aplicar la vacuna efectivamente, y eso nadie lo pone en duda, en cuestionamiento, la vacunación para el personal que está en la primera línea de batalla contra la epidemia, contra el coronavirus. De acuerdo, nadie lo va a negar, los soldados, los marinos, en fin. Pero después comienza a hablarse ya por sectores de edad, de acuerdo con los grados de vulnerabilidad. Se habla de los adultos mayores de 60 años, luego seguirán en los meses siguientes los adultos de 50 años a 59, los de 40 a 49, en fin, pero sabemos que el sector de la población también muy contagioso y en ese sentido vulnerable es el de jóvenes que van de los 20 a los 40 años y ellos van a ser los que van a estar formados en el cabuz de este ferrocarril de la estrategia de vacunación. Esto es muy peligroso porque ellos son, por su inquietud de quererse comer el mundo a puños, pues son los que generan mayores contagios según se ha visto. Así es, allí la lógica es, digamos, un poco radial, ¿no? Como, imaginemos como la rueda de una carreta. Si tienes una muchacha de 25 años que está contagiada, efectivamente ya podría contagiar a un cierto número de personas de mayor edad, que son los que saturarían los hospitales, saturarían los servicios hospitalarios. Esa es la lógica con este tipo de vacunas, con este tipo de estrategias de vacunación. Ahora, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que estamos en una carrera contra el tiempo. Yo insisto mucho, las precauciones que la gente tiene que tomar en este momento son exactamente las mismas en las que se han insistido desde hace meses: uso del cubrebocas, sana distancia, evitar las reuniones masivas, porque es una carrera de si les llega la vacuna antes de que empecemos a saturar más y más los hospitales, que de hecho ya en este momento no tienen cabida para muchos pacientes más. Hay que recordar ese estudio que se publica hoy, que descalificó, me parece que la doctora Sheinbaum, un estudio de la Universidad de Stanford y alguna institución mexicana. El CIDE concretamente. El CIDE, ella lo descalifica. Bueno, ella podrá descalificarlo cuanto quiera. La descalificación mayor la estamos viendo en la tardanza con la que declararon semáforo rojo con hospitales saturados. Sí, pero es que no querían, digamos, mandar un mal mensaje de que estaban perdiendo el control de los contagios y no querían aplicar medidas restrictivas porque sería políticamente, vamos a decir, incorrecto para los fines de la narrativa gubernamental, de Morena, del presidente.
Así es, yo creo que ahí la doctora Sheinbaum demostró que entre la responsabilidad que tiene con la ciudad que gobierna y la obediencia que tiene con su jefe lo digo exactamente en el sentido en que eso significa político, prefirió irse sobre esto último. En realidad lo que yo creo que se quiso manejar, lo que se manejó incorrectamente fue la contradicción aparente entre mantener una vida económica y la salud pública, cuando para mantener una vida económica en realidad se debió haber seguido el ejemplo de muchos otros países de estímulos mucho más serios, más formales que los que apenas empiezan a dar. Por ejemplo, yo no soy economista, pero siempre me he preguntado por qué no se aplicó un seguro de desempleo desde mucho tiempo atrás, sobre todo para las personas de zonas pauperizadas como Iztapalapa, para poner un ejemplo concreto. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un análisis muy cuidadoso de todo esto, no cantar victoria porque está la vacuna y ciertamente tener presente que nos vamos a encontrar de nuevo en las urnas en unos cuantos meses. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.